ingeniero Tomofumi Yoshimi, experto de televisión digital de JICA, estimados expositores, invitados especiales y compañeros y compañeras aquí presentes. En primer lugar, lo que deseo es externar el agradecimiento y el reconocimiento a los organizadores de esta actividad por su amable invitación y por convocarnos a esta actividad que sabemos de antemano que va a ser de muchísimo provecho para todos los y las personas que participamos de dicho evento. En materia de telecomunicaciones, a nivel general, es muy importante mencionar que a partir de la promulgación y entrada en operación o puesta en práctica del proceso de apertura, se han dado una serie de avances muy importantes en general en telecomunicaciones. Algunos de ellos, por ejemplo, el índice de penetración de Internet fija aumentó de una cantidad aproximada de 107.000 suscripciones en el 2008 a aproximadamente 456.000 a finales del 2013. En el caso del Internet móvil, sin embargo, el incremento fue todavía superior, de aproximadamente unas 240.000 conexiones en el 2010 a aproximadamente 3.189.000 conexiones para finales del 2013, y estamos hablando de conexiones activas. Esto ha prácticamente generado que el índice de brecha digital se haya reducido en cerca de un 35% para el país. Y bueno, y este es un índice que es elaborado por el Viceministerio de Telecomunicaciones con el fin de medir el acceso, uso y la calidad de las telecomunicaciones. Sin embargo, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones no nos proponemos únicamente a consolidar el proceso de apertura en telecomunicaciones, que es muy importante, pero también llevamos una serie de esfuerzos y áreas de desarrollo, y una de las más importantes que llevamos es el reto que nos plantea la transición a la televisión digital y todos los impactos positivos que este proceso de transición conlleva. A manera de ejemplo, bueno, ahorita lo mencionaba precisamente el señor Prieto, ya existe una señal al aire en estándar ISDB de SINAC, debidamente autorizada. Para detallar un poco más, hemos preparado una presentación. Vamos a dar una pincelada de lo que ha sido el proceso de televisión digital en Costa Rica y lo que esto implica, para dejar que el detalle técnico del tema de televisión digital lo desarrolle posteriormente el ingeniero Tomofumi Yoshimi. Bien, para empezar, actualmente tenemos 3 estándares de televisión digital que se utilizan a nivel mundial. Uno es el estándar ATSC, que es el estándar desarrollado por Estados Unidos, implementado mayormente en Norteamérica, acogido por otros países como México y algunos en la región centroamericana. El DVB, que es el estándar europeo. Y finalmente el ISDB-TV, que es el estándar japonés-brasileño, desarrollado originalmente en Japón y con algunas variantes introducidas por desarrollos en Brasil, justamente. Hay otros estándares de televisión digital, principalmente estos son algunos de los que hemos contemplado en el proceso de selección del estándar que llevamos a cabo en Costa Rica. La evolución de la televisión, sin embargo, a lo largo de los años ha sido muy interesante, porque, bueno, ustedes, algunos recordaremos, algunos quizás no tanto recordaremos, el 1956 se desarrollaba la televisión tradicional en blanco y negro. A partir de ahí, lo que más ha evolucionado en el área de televisión han sido los aparatos receptores, cambiando del tradicional televisor de tubo a, bueno, las pantallas más modernas, incluso pues, similares a la que tenemos aquí en la presentación. A nivel del estándar sí han habido avances tecnológicos en la parte analógica. Se introdujo el color aproximadamente en 1970, luego se hizo la introducción del sonido estereofónico, pero realmente los avances en lo que es el estándar de transmisión no fueron tan considerables como hasta ahora ya vinieron a hacerlo con la parte de televisión digital. Bueno, ¿qué es la televisión digital? Tal vez lo primero y lo más importante es aclarar en cuanto a la transmisión de televisión las variables que tenemos. Tenemos la televisión analógica tradicional, que es gratuita y se transmite por el aire, y en televisión digital tenemos básicamente dos variables, hablando siempre de lo que es la transmisión por el aire, que es una parte que es televisión de paga o codificada,
y la parte que es gratuita. Aquí el enfoque que se le ha dado o el impulso que se le da del ministerio es a la parte de televisión digital abierta y gratuita. ¿Qué nos permite la televisión digital? Bueno, nos permite una serie de cosas. Quizás una de las más directas para el usuario es el tema de la cobertura, la manera en que se recibe la señal. La naturaleza de la onda radioeléctrica en la propagación sigue siendo la misma, es una onda de naturaleza analógica. Sin embargo, al venir el contenido en el estándar digital, lo que permite la reconstrucción de la señal en el aparato receptor. Esto habilita que en zonas donde en la televisión analógica se empieza a degradar la señal, en digital eso no se va a percibir. Es decir, la señal se reconstruye en el receptor y se ve con la nitidez tal y como si tuviera una intensidad de señal muy superior. Entonces, en zonas donde hoy no se reciba adecuadamente la señal analógica, existe una mayor probabilidad de que se reciba correctamente la señal digital. Además, el estándar permite la transmisión no solamente de señales en definición estándar, o lo que llaman SD, por las siglas en inglés, sino también las alta resolución y lo que le llaman el Full HD, que es el famoso 1080. Ya incluso pues, se habla de otras resoluciones más avanzadas y pues eso veremos poco a poco cómo se va integrando. Todo esto, pues los detalles de nuevo los va a ir revisando el compañero Yoshimi. En sonido también, ya en la señal de televisión digital no estamos únicamente hablando de sonido estereofónico, sino que presenta muchísimo más capacidad para tener sonidos en alta definición. Desde el punto de vista de uso del espectro radioeléctrico también presenta una serie de ventajas. Actualmente el sistema analógico, para poder transmitir a nivel del país, se necesitan pues, una frecuencia matriz y frecuencias repetidoras que son distintas a la matriz para evitar problemas de interferencias y poder llevar la señal a todo el país. En el caso de las tecnologías digitales, permiten lo que se llama la red de frecuencia única, que es básicamente con una serie de medidas y sincronizaciones a nivel de algunos parámetros y elementos de diseño, se puede lograr eventualmente cubrir zonas más amplias, haciendo grupos o clusters de transmisores a una única frecuencia y pues liberar también el espectro radioeléctrico, que es ese bien tan importante y tan escaso. Otro de los temas, la televisión analógica, por la manera en que se propaga, no permite hacer uso de los canales adyacentes, es decir, la misma zona geográfica. Por ejemplo, ustedes verán que las transmisiones analógicas en el Valle Central, en los canales de la parte baja utilizarán únicamente los impares y en las zonas rurales se utilizan los pares, y canales un poco más altos se utilizan a la inversa. Eso tiene una razón basada en las limitaciones propias del estándar. Con la televisión digital eso no se da, o sea, podemos usar la totalidad de los canales sin importar que sean adyacentes en la misma zona geográfica. Entonces solo ahí ya nos multiplica por 2 la capacidad de uso de canales en una misma región. Sin embargo, eso no es todo lo que permite. Cada canal de televisión analógico aquí en Costa Rica, en el estándar que se utiliza, es de 6 MHz de ancho de banda. En esos 6 MHz, mediante el estándar digital, permite la inclusión de múltiples programas, dependiendo de la tasa de transferencia de datos y la configuración de los parámetros propios de la transmisión. Puede haber más o menos canales en definición estándar o más o menos canales en definición alta definición. Típicamente se habla de alrededor de 6 canales en definición estándar, o 2 canales en alta definición, o 1 en alta definición y 3 en estándar, o algunas combinaciones que pudieran variar dependiendo de las tasas de transferencia. A manera de ejemplo, en Europa, lo que se muestra aquí en la pantalla, es básicamente cómo en una única portadora las empresas de televisión en España pues han logrado integrar múltiples canales, de manera que ustedes pueden ver que podrá haber ahí alrededor de unos 20-25 parrillas de transmisión en una cantidad bastante menor de canales físicos de 6 MHz. Adicionalmente, el estándar ISDB permite lo que es la portabilidad. Eso también pues lo vamos a ver un poquito más de detalle más adelante, pero hay un segmento de los 13 segmentos que permite el estándar digital que se puede utilizar para la parte de movilidad. Es una señal de más baja resolución, pero que está diseñada para los dispositivos móviles y la pueden recibir directamente.
y precisamente por ser un segmento que se reconoce con el nombre del OneCell. Eso va a permitir que dispositivos como celulares, tabletas y otros pues puedan capturar la señal directamente del aire y permitan ver la televisión directamente en los dispositivos que así estén capacitados para hacerlo. Adicionalmente tenemos la ventaja de la interactividad. Esto, dependiendo del desarrollo que se dé en los países, parte de lo que queremos impulsar, y sabemos que las instituciones académicas también están impulsando mucho. Es principalmente para brindar información, tales como por ejemplo reservas de hotel, comercio electrónico, concursos, etcétera, que permiten al televidente directamente interactuar con la información que se despliega en la pantalla a partir de la señal de televisión como tal. El sistema de alerta temprana que tiene el estándar ISDB es otro tema bastante importante, particularmente en Costa Rica, que tenemos tanta susceptibilidad a emergencias, sean inundaciones, sean terremotos, ¿verdad? Alertas de tsunami cuando hay terremotos en otras zonas. Tenemos costas a ambos lados del país. Y esto básicamente consiste en que a través de la señal de televisión se puede emitir una señal de alarma que se despliega automáticamente en los televisores. Incluso dependiendo de los receptores, algunos pueden estar apagados y se pueden encender automáticamente para dar la alarma. Entonces, esos son algunas de las ventajas que ofrece. Se puede hacer por zonas incluso, de repente si es una alarma de tsunami en la zona pacífica o justo en la zona pacífica central, dependiendo de la configuración por zona, se puede hacer para que se alerte únicamente a esa parte de la población. Y de esta manera, pues también hemos venido trabajando para armonizar el esfuerzo en el tema de alerta temprana a través del foro ISDB a nivel internacional, e incluso comunicándonos a través de la Comisión Nacional de Emergencias y demás. El cambio a la televisión digital no va a requerir necesariamente disponer de televisores nuevos. Evidentemente la demodulación de la señal tiene que hacerse con algún elemento de hardware nuevo, pero esto puede hacerse a través de convertidores y pueden seguir siendo utilizados los televisores tradicionales, incluso los de tubos, los más viejos, con tal que tengan alguna entrada coaxial, o los más modernos alguna entrada HDMI o algún otro formato. Existen cajas de moduladoras que pueden llegar a hacer la labor. Algunos de los principales retos que estamos viendo nosotros como ministerio es la parte de la recepción de antenas. El estándar como tal se va a implementar en el periodo de transición únicamente para los canales UHF, son del 14 al 69. Si ustedes recordarán, la mayoría de los que utilizan antenas en interiores de sus televisores, pues existen dos tipos de antenas. Las antenas que son las dos laterales, ¿verdad? Y luego el circulito que se ve en el centro, pues una parte de ese sistema de antenas es para la parte de VHF, otra parte es para la de UHF. La parte que utilizará este estándar es la de UHF. En la parte de antenas exteriores, pues es lo mismo, es lo que utiliza la parte de UHF. Entonces puede haber alguna limitación de usuarios que actualmente solo tengan antenas que reciben en VHF y que necesariamente van a tener que hacer algún tipo de modificación en su sistema de recepción para poder captar las señales en UHF. Y bueno, aquí en Costa Rica vemos incluso algunos temas un poco más artesanales con fluorescentes y otras técnicas que se utilizan que quizás para las tecnologías digitales pues van a tener que hacer algunos ajustes, pero eso es parte de la tarea de comunicación y de los retos que tenemos nosotros como ministerio, para asegurarnos de que la transición sea totalmente transparente y clara para todos. Y precisamente en este sentido está la parte de la información, no únicamente los cambios tecnológicos, sino también hay poblaciones que pueden ser un poco más vulnerables al cambio. De las experiencias de países que sabemos que ya han pasado por el famoso apagón analógico, que aquí en Costa Rica de momento está planificado para el diciembre del 2017. Algunas de las poblaciones importantes que tenemos que hacer un trabajo especial es, por ejemplo, la parte de los adultos mayores, o los llamados o los conocidos como televisores huérfanos, que son los televisores que están, por ejemplo, en hospitales, en centros generales, que no tienen pues un propietario específico. Pues hay que hacer una labor importante para asegurarnos de que no vayan a quedarse sin señal. Bueno, además hemos venido, desde la selección del estándar, hemos venido trabajando con importante apoyo de cooperación internacional. Seña de ello, pues nos acompañan precisamente el señor Yoshimi, que es parte del apoyo ya poco más de 2 años con nosotros, apoyándonos en todo lo que ha sido el diseño de la transición y la preparación para las transmisiones que ya están iniciando.
De igual manera con Brasil hemos recibido capacitaciones y algunos temas que no solamente nos han servido a nosotros para prepararnos en este cambio, sino que en general el país ha trabajado directamente con las televisoras, con la parte de la academia y a la vez también el viceministerio está funcionando como puente precisamente para algunas de las instituciones académicas que puedan obtener el apoyo y la cooperación internacional. Los dispositivos, como comentábamos, están los dispositivos móviles portátiles, los televisores tradicionales. También se pueden utilizar dispositivos tipo computadoras con llaves USB, convertidores, antenas pequeñas y pues los sistemas un poco más especializados con receptores, algunos de los dispositivos que tienen hasta para grabación y poder hacer retroceder o pausa en tiempo real, cosas de este tipo. Un tema adicional es la capacidad del canal virtual, es decir, en la televisión analógica, pues el canal físico en el que esté transmitiendo va a ser el canal que uno tiene que sintonizar a nivel del control. Aquí en la hora de la transición a televisión digital, el estándar permite básicamente que el televidente puede seguir sintonizando algún canal tradicional si estaba acostumbrado a hacerlo con el número X, aunque físicamente esté en una frecuencia distinta a la señal digital, pudiera hacerlo precisamente a través del mismo canal X, que es un canal virtual que se le asigna, que debe ser único, pero que es una facilidad también que nos va a ayudar a que la transición y el impacto para el televidente final sea menor. Desde el punto de vista de administración del espectro radioeléctrico, también la transición a televisión digital es bastante conveniente, de nuevo mucho más eficiente el uso del espectro. Además nos permite liberar lo que se conoce como el dividendo digital, son básicamente las frecuencias de la banda de 700, de 698 MHz en adelante. Y este espectro se puede reutilizar para otros fines, sin impactar el uso y la operación que le dan hoy las televisoras, y más bien incrementando su capacidad y mejorando las características técnicas de la señal, de manera que es una situación en la que todos ganamos. Bueno, esta filmina es un poco más específica a la canalización que estamos planeando utilizar una vez que se libere la banda de 700 para la implementación de sistemas IMT. Estamos pretendiendo utilizar la canalización A5 de la recomendación 1036 de la OIT, que es la que se conoce como Asia, la asiática, que básicamente otorga dos bloques de 45 MHz, o sea 90 MHz para el uso de tecnologías IMT en FDD, y que ese uso permite precisamente ser mucho más eficiente de otras propuestas de canalización, como por ejemplo la que utiliza Estados Unidos, la que se muestra abajo, que está un poco más segmentada y ya razones propias de desarrollo, por ejemplo, de ese país, con temas militares y demás que en muchos otros países no tienen mucho sentido y pues más bien lo hacen menos eficiente. Es importante que la gran mayoría de países, de México hacia el sur, estamos adoptando la canalización A5, de manera que se logra una armonización en el uso del espectro radioeléctrico que facilita incluso la coordinación a nivel de fronteras entre países para evitar interferencias. En la parte de producción y contenido también tiene un impacto importante. La producción basada en una señal analógica en definición estándar es muy distinta de la producción en alta definición, y no solamente en equipo, sino también en la preparación, la presentación de los sets, el maquillaje, la iluminación, todo varía. Entonces hay una serie de conocimientos que tienen que difundirse a nivel de todas las empresas de radiodifusión para poder hacer un uso correcto y adecuado de las bondades que ofrece el estándar de televisión digital. Ya específicamente para Costa Rica, cuando se seleccionó el estándar originalmente se estableció una comisión mixta de televisión digital conformada, como se muestra ahí en la pantalla, básicamente para hacer una recomendación al Poder Ejecutivo de cuál estándar de los disponibles era el más adecuado para el país. En ese momento en el tiempo, el estándar ATSC, que es el norteamericano, y el DVB se contemplaron junto con el ISDB, y por una serie de razones, no solamente técnicas, sino también económicas, se hicieron estudios de mercado, de costos de receptores, de cooperación internacional, pero fuertemente también en la parte técnica se llegó a la decisión de que para el país lo más adecuado era el estándar ISDB, y es la conclusión a la que está llegando la mayoría de los países de América Latina. Esto por varias razones. Técnicamente el estándar ISDB permite
multitrayectoria. En ese momento era el único estándar que permitía también la codificación en PEC4, que daba una mayor capacidad. Ya ahora está el DVB2 y otras versiones del ATSC que también lo permiten. Sin embargo, pues el proceso fue muy serio, muy formal, tomando en cuenta todo el sector, algunos incluso escépticos de cuál estándar se iba a escoger, y finalmente la recomendación de los técnicos de las empresas de radiodifusión, del propio viceministerio, hubo un consenso total en cuanto al estándar más adecuado, y estamos totalmente convencidos de que es la mejor opción para el país. Bueno, y un poco los ejes que se trabajaron en la parte de la selección del estándar, que es el proceso que más o menos les comenté. Y ahorita hay otra comisión formada, una segunda comisión ya para la implementación de la televisión digital, enfocada en el proceso de transición. Esa es la que se viene trabajando actualmente, sesiona aproximadamente una vez al mes y tiene una serie de subcomisiones. Hay una subcomisión técnica, una subcomisión del plan de solidaridad y una subcomisión de interactividad, para asegurarnos de que todos los ejes en el proceso de transición estén debidamente cubiertos. La parte técnica se basa en el estándar como tal, y la selección de algunos de los parámetros y definición de algunas de las reglas que debemos seguir todo el sector para la implementación de la televisión de manera adecuada. La del plan de solidaridad es importantísima precisamente para la adopción del estándar, que garantice que sea exitoso, incluso a la hora del tema de importación de terminales, de receptores y demás. Y la de interactividad para promover precisamente todo lo que les venía comentando de las bondades que brinda el estándar, y la parte de interés, especialmente en la parte de la academia, que se ha brindado para lo que es el explotar interactividad aquí en el país. Tenemos bastante documentación en la página web del Viceministerio, que es la que se muestra en pantalla, y con muchísimo gusto, si tienen cualquier consulta adicional del proceso de selección del estándar, del estado en que estamos hoy en la transición, por qué escogimos, por dónde vamos, en qué estamos, con muchísimo gusto. Si tuviéramos un espacio ahora o después de la actividad formal, pues con mucho gusto les atendemos. Muchísimas gracias.